Estos son los vectores unitarios que tienen los ejes, ¿ya? Los que han hecho la práctica, los últimos 3 ejercicios salían unos, ¿no ven? Salía un 1, unos 1,0,0, salía 0,1,0, salía 0,0,1, ¿no ven? Para cualquier vector que esté sobre algún eje, siempre va a salir ese vector unitario. A ver, nos daremos este caso. Si tenemos el vector A, que es igual en 2 dimensiones, ¿ya les parece? 3,0. Si quisiéramos sacar el unitario en dirección de A, ¿qué haríamos? Arriba 3,0, abajo es su módulo, ¿no ven? Necesito el módulo de A. Módulo de A es raíz de primer componente, 3 al cuadrado más segundo al cuadrado, ¿no? Esto naturalmente va a salir 3, dividido entre 3. Unitario en dirección de A es igual a 3 entre 3, 1, 0 entre 3, 0. Este es el unitario en dirección de A. Si nos damos el unitario en dirección B, si es el vector, es el B igual a un 6, no, declaramos un 9,0. Ya le ponemos un 12, ahí está, 12,0. Si queremos sacar el unitario en dirección de B, ¿qué hacemos? Dividimos a cada componente sobre el módulo, ¿no? El módulo del vector B, ¿cuánto será? Raíz de 12 al cuadrado más 0, ¿no? 0 al cuadrado, esto va a salir naturalmente 12, ¿no? Módulo 12, 12 entre 12, 1, 0 entre 12, 0. Otra vez el mismo vector unitario, ¿no? A ver, fíjense, 1,0, 1,0. ¿Por qué sale el mismo vector unitario? Porque estos dos vectores se encuentran en el mismo eje. ¿Está bien? Si graficamos el vector 3,0, vamos a decir en el eje X 1, 2, 3, ¿no? Hasta el 3, ahí va a estar el vector A. Si queremos graficar el vector B, que es 12,0, trazamos hasta el número 12, ¿no? Hasta el número 12, y ahí está el mismo vector. El unitario, ¿cuál era la definición de unitario? El vector unitario es un vector que mide la unidad, ¿no? Entonces, como mide la unidad, es como si estuviéramos repitiendo tantas veces el mismo vector en este eje, ¿ya? ¿Por qué sale el mismo vector unitario para estos dos vectores? Porque precisamente están sobre el eje X. Si hacemos lo mismo para todos los vectores que existan en el eje Y, igual nos va a salir el mismo vector unitario. Lo mismo en un sistema de ejes coordenados tridimensional. ¿Esto qué significa? Borrando todo esto. Esto significa que, número 1, cada eje tiene su vector unitario. Ya cada eje tiene su vector unitario. Si decimos el vector unitario en el eje X, es el 1,0, ¿no ve? Para todos los vectores que estén sobre el eje X es 1,0. ¿Ya? Así date el vector, qué sé yo, el vector C igual un millón sobre un millón en X, 0 en Y. Eso te va a salir su unitario en dirección Z. Fija 1,0. ¿Ya? Entonces en el eje X es el 1,0. El unitario en el eje Y será 0,1. ¿Está bien? Y a estos vectores unitarios nosotros los conocemos con nombres conocidos, el vector unitario y el vector unitario J. ¿Ya? Estos simbolitos son como las letritas convencionales, como las conocemos, pero en lugar del puntito, un sombrerito de chino japonés, ¿ya? Un sombrerito ahí, ¿ya? Eso significa el vector I y el vector J. Son unitarios, ¿ya? ¿Qué pasa en un sistema tridimensional? Bueno, en un sistema tridimensional tenemos 3 ejes, ¿no? Tenemos 3 ejes. Aquí está, 1, 2, 3. Y si se dan cuenta en el gráfico, ¿no? Tenemos el vector I, tenemos también el vector J, pero se añade también un vector unitario, y ese es el vector unitario K. Entonces decimos, el vector unitario en el eje X será 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y este le llamamos el vector I.
¿Está bien? El vector unitario en dirección de Y será 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Y a este le llamamos el vector J. El vector unitario en dirección Z es igual a 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Y a este le llamamos el vector unitario K. ¿Está bien? ¿Y por qué o para qué se encuentran estos vectores unitarios o de qué nos sirven? Bueno, estos vectores unitarios nos sirven para entender muy bien a qué se refiere, ¿qué se llama? ¿A qué se refieren la notación algebraica de los vectores? ¿Ya? Porque aquí tenemos una notación algebraica que va a ser de esta forma. Si tenemos al vector A, su notación algebraica será A en X en dirección Y más A en Y en dirección J más A en Z en dirección K. ¿Ya? Y esta es la notación algebraica. Fíjense, todos están sumando. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿hay unitarios negativos? Claro que sí. Como cada eje tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Porque del X aquí es el lado positivo, ¿no? De Y hacia arriba es el positivo. ¿Dónde era el negativo? El negativo de X era hacia la izquierda, ¿no? Hacia este lado era el negativo y hacia abajo era el negativo en el eje Y. ¿Tiene sus negativos? Claro que sí. Sus negativos solamente es multiplicarle por menos 1 a esto, ¿ya? Es decir, el vector menos y, unitario menos y, es el menos 1 en X, 0 en Y. El vector unitario menos J es igual al 0 en X y menos 1 en K, digo, en Y. ¿Vale? Entonces, todos tienen sus negativos también, ¿ya? Y eso en los vectores también nos indican tantas veces el vector unitario en dirección, qué sé yo, negativa, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver estos tres vectores unitarios en acción para graficarlos. Veremos. ¿Cómo se grafican los vectores en 3D? Bueno, para los vectores en 3D ya habíamos aclarado esto que es del módulo, ¿no? Del módulo de un vector en 3 dimensiones. Pero no es lo que me interesa ahora. Lo que me interesa es enseñarles a graficar un vector en 3 dimensiones, ¿ya? Primero, ¿qué hacemos? A ver, vamos a darnos el vector A ubicado en 3 en X, 2 en Y y 5 en Z. ¿Está bien? Eso lo conocemos, ¿no? Como su notación cartesiana. Pero su notación algebraica, ¿cómo será? Su notación con vectores unitarios. Como 3 está en el eje X, 3 veces el vector unitario Y, más 2 veces el vector unitario J, más 5 veces el vector unitario K. ¿Por qué? Habíamos dicho que este primero representa a su componente en el eje X y este al eje Y este al Z, ¿verdad? Ahora, como queremos escribirlos en vectores unitarios, el unitario para el eje X, ¿cuál es? Es Y. El unitario para Y es J y el unitario para Z es K. ¿No ve? Entonces aquí escribimos el vector, la coordenada 3 en X, 3Y, en lugar de X. Más, decimos 2 en Y, 2J. Más, decimos 5 dice en Z, 5K. Si el vector fuese negativo, a ver, si el caso fuese negativo, nos hubieran dado un vector, a ver, le llamamos este vector B. Si fuese negativo, ¿no? Un menos 3,2,1. ¿Cómo sería esto? Sería B es igual. Como nos dice negativo, copiamos ese menos 3 y como corresponde al eje X, le ponemos Y. ¿Está bien? Coma 2, perdón, más 2J sería, ¿no? Más 1K. Ahora, ¿qué pasa con el 1? Como el 1 en álgebra se sobreentiende, ¿no? Cuando tú haces X más 2X, ¿qué te da esto? 3X, ¿no? Es como si estuvieras aquí asumiendo que hay un 1. Entonces, este 1 se sobreentiende y solamente colocamos K. ¿Está bien? Ya, bueno. Eh, volviendo al ejercicio. Nos dice que grafiquemos 3i más 2j más 5k. ¿Cómo vamos a graficar esto manualmente?
Bueno, aquí tenemos nuestros ejes coordenados, ¿no? En el gráfico anterior, he puesto esta imagen para que vean que al eje X y al eje Y que nosotros lo conocemos, le añadimos un eje Z, ¿ya? Pero convencionalmente, ¿ya? Convencionalmente los ejes se ordenan de esta forma. El eje X es el inclinado, ¿ya? Es el inclinado. El eje Y es el horizontal y el eje Z es el vertical. ¿Está bien? Les repito, el eje X es el inclinado, el eje Y es el horizontal y el eje Z es el vertical. ¿Está bien? Ahora, como cada eje tiene su unitario, ¿el unitario qué cosa era? Pues era un vector de módulo 1, ¿verdad? De módulo 1. Entonces, ¿qué nos dice la notación algebraica? Nos dice que repitamos 3 veces el vector i. ¿Está bien? Nos dice que repitamos 3 veces el vector i. ¿Dónde está el vector i? A ver, el vector i se ubica en el eje X y es de módulo 1. Entonces yo agarro el vector i, que está en el eje X, y lo repito 3 veces. Una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Está bien? He repetido 3 veces el vector i. A eso le sumamos 2 veces el vector j. A ver, ¿cómo es el vector j? El vector j está ubicado en el eje y, ¿no ve? Y es de módulo 1. Entonces le sumamos 2 veces j. Eh, 2 veces j, ¿dónde estará? Unimos punta con colita, ¿no? Como en gráficos anteriores, ¿no? Una j, 2 veces j. ¿No ve? Que estaban sobre el eje y, ¿no? Recuérdate que j era esto. Solamente que lo estamos trasladando de este punto, lo estamos trayendo a este punto, ¿no ve? Bueno, vamos. Y luego dice que le sumemos 5 veces k. A ver, el vector k está sobre el eje z y también mide 1. Entonces yo agarro el vector k, que era este, ¿no ve? Era este el vector k, y lo pongo a continuación del vector j. ¿Cuántas veces dice? 5, ¿no? Una, ¿qué lo haremos? 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo será el vector? Entonces será desde el origen hasta la punta del vector, del último vector, ¿no? Bueno, no se ve tan bien, no se entiende. Claro que no se va a entender, porque estamos en un sistema de ejes coordenados bidimensional, ¿no? Ahorita estamos bidimensional porque es una hoja de papel nada más, ¿no? Pero si fuese tridimensional, ¿cómo sería? A ver. 3, 2, 5, está bien. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Lo estamos viendo más o menos así, ¿no? Así lo vemos más o menos, ¿no? A ver, le voy a girar esto. Como lo estamos viendo más o menos así, creo, ¿no? A ver si el inclinado, este es el horizontal. Así más o menos lo estamos viendo, ¿no? Pero en un sistema de ejes tridimensional sería este el vector. Fíjense, en 3 dimensiones. Le estoy dando la vuelta al vectorcito y ese sería mi vector, el vector A que hemos graficado, ¿ya? Y aquí están sus coordenadas. A ver, les muestro. 3 en X, 2 en Y, 5 en Z. A ver, será el mismo vector. 3, 2, 5, así. Obviamente que aquí no se va a ver bien, porque no puedo girarlo, pero aquí sí se va a ver, se va a notar biencito, ¿no? Porque incluso aquí yo puedo girarlo, ¿no? Esa es la aplicación GeoGebra, donde yo puedo ver a los vectores tal y como son. A ver, un ratito le voy a hacer un par de modificaciones aquí. Eso es. Y ahí está, ¿no? Aquí está el vector. No sé si lo pueden ver girar. Se puede ver, pueden verlo girar, ¿no? Al vector. Quizá un poquito entrecortado. Pero aquí está el vector, ¿ya? Fíjense, es un vector tridimensional, donde el eje X es el rojo, ¿no? Este es rojo. El eje Y es el verdecito y el eje Z es el azul, ¿ya? Fíjense, ahí está. Ese es mi vector en 3 dimensiones.
Ahora, muy bien. Eso, bueno, graficándole una graficadora más tecnológica, ¿no? Pero así, analógicamente, se grafica de esta forma, ¿ya? Les recomiendo graficarlo de esta forma. Hay muchas formas de graficarlo, ¿ya? Una es esta, la otra es recorriendo espacios nada más, ¿ya? Les recomiendo que para graficar todo esto en sus cuadernitos hagan esto, ¿ya? Se ubican que en sus cuadernitos están dibujados así cuadriculadamente, ¿no? Bien perfectos, ahí todos sus cuadraditos bien ordenaditos, bien bonitos, no tan feo como su hoja del profe. Les recomiendo lo siguiente. Número uno, que su eje X sea esta diagonal entre cuadraditos, ¿ya? Esta diagonal entre cuadraditos que sea su eje X, ¿ya? El eje Y, obviamente el horizontal, y el eje Z, obviamente el vertical, ¿no? Y una forma muy fácil de graficar esto es esto, ¿no? Haciendo recorrer tantas veces en el eje, bueno, en el vector y fíjate bien, cae justamente donde puedes ir contando hacia arriba, bueno, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, les recomiendo hacer de esta forma, ¿ya? En la diagonal, el eje X, el horizontal, el eje y el vertical, el eje Z, ¿ya? Y cada espacio que sea una unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Si cada espacio va a ser una unidad, yo digo que va a ser uno, aquí va a ser dos, aquí va a ser tres, aquí va a ser cuatro y así. Puedo ir avanzando, ¿no? Porque ya tengo aquí eh, los lugarcitos, ¿ya? Ya, ahí está. En el eje Y, pues obviamente cada división va a ser una unidad. Uno y aquí uno, en el eje Z, aquí dos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a graficar? Dice 3 en Y, o sea, 3 en X, ¿no? Es lo que dice el vector unitario Y. Contamos uno, 2, 3. Llegamos al 3 y a continuación vamos en J, ¿no? Es decir, en dirección Y. Aquí tenemos las divisiones de uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. Nos dice 2 en J, ¿no? 2 en Y. Entonces, desde aquí avanzamos, ¿no? Es como si trasladáramos el eje Y hasta acá, ¿no? Y el eje Y sería todo esto, ¿no? Entonces, en Y avanzamos 2, 1 y 2. ¿Está bien? Uno y 2, 2. Y en Z avanzamos, tantas veces nos dice Z. Ya, a ver un ratito. Hasta aquí, hasta aquí. Lo voy a separar un poquito, ¿ya? Y en Z avanzamos, tantas veces nos dice, ¿no? 5 en Z, dice, ¿no? Es como si trasladáramos el vector Z hasta aquí, ¿no? El eje Z hasta aquí, y desde aquí avanzaríamos hacia arriba, ¿no? Aquí va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Y dibujamos el vector desde el origen hasta donde nos dice este vectorcito, ¿no? Hasta nos dice, hasta donde hemos llegado. Desde el origen hasta donde hemos llegado. Y ese sería nuestro vector A. ¿Está bien? Bueno, si ustedes gustan, pueden, ¿cómo se llama? Pueden descargarse esta aplicación se llama GeoGebra, ¿ya? Esta es la aplicación GeoGebra 3D, ¿ya? A ver dónde está. Aquí está, calculadora 3D, dice. Es GeoGebra, ¿ya? Lo buscan como GeoGebra y, bueno, eso nos va a ayudar a ver a los vectores tal y como son, ¿no? Porque ahorita lo que hemos graficado nos dibuja más o menos así, ¿no? Ahí medio inentendible. Pero en GeoGebra ya lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver así. Bien, así había sido el vector, dice, ¿no? Ya, bueno.
Borramos esto, borramos. O quieren que lo mantenga. Lo mantendremos eso, ¿ya? Ahora bien, el módulo de este vector ya lo conocemos, ¿no? Módulo del vector igual a cada uno de sus componentes. Cada uno de sus componentes y, bueno, elevado al cuadrado es raíz como Pitágoras, ¿no? Solamente aumentándole una componente nada más, ¿ya? Ahora, ¿qué viene a ser lo de aquí abajo? Lo de aquí abajo vienen a ser los cosenos directores, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Cosenos directores. Se los llama así porque son aquellos que indican la dirección de este vector, ya del vector que hemos intentado graficar. Bueno, aquí no nos ha salido tan bien, medio feito, pero los cosenos directores nos indican qué ángulo tiene este vector con respecto al de algún eje, ya, con respecto de algún eje. A ver, voy a intentar hacer aquí eso de los cosenos directores, ¿ya? Pero déjenme que les explico. Hay un ángulo alfa que corresponde al eje X. O sea que del eje X hacia donde está el vector está este ángulo alfa. ¿Está bien? Hay un ángulo beta y este ángulo beta es el ángulo que corresponde del eje Y hacia el vector que hemos encontrado, lo que sería beta. Y hay un ángulo gamma, este gamma, que es el ángulo que mide desde el eje Z hacia el vector, que sería gamma. No se ve muy bien ahí, pero a ver, volveremos a nuestro GeoGebra, ¿ya? A ver, voy a intentar hacer los cosenos directores. Mientras me espero un ratito. Ay, no, cacho. Ya. A ver, vamos a dibujar un vector. ¿Dónde está? Vector, ahí está. Desde aquí hasta aquí. Punto, punto XD. No, creo que no me reconoce bien. Ahí está. Hasta aquí, hasta aquí. Ya. Lo vamos a modificar. ¿Cuánto era nuestro vector? Mm, 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 mm. No, no de eso. A ver, esto lo borramos. Ponemos vector desde aquí hasta aquí. Ahí está. Mm, Decimos aquí. Era, ¿cómo era? 3 en X. 38 dice que era 2 en y 5 en Z, ¿no? 5. Listo. Ahí está el vector que era de hace un momento. ¿Ya? A ver, con el eje X, vamos a poner este puntito. Y el ángulo, a ver, ¿dónde está ángulo? ¿Dónde está ese ángulo? Ángulo, ángulo. Transformación, ¿dónde está? Medición. Esto. Medición, ángulo, aquí está. Punto, punto, punto. Ahí está. Este sería mi coseno director, o bueno, el ángulo director de el ángulo respecto al eje X. ¿Ya? Fíjense. Ahora lo voy a agrandar un poquito. Ay, no, no se nota bien.
Esos 60,88 grados es el ángulo respecto al eje X. ¿Está bien? Ese sería el ángulo alfa. Ahora respecto al eje Y. ¿Cómo será? Voy a trazar un punto. Eje Y. Digo ángulo. Entonces ángulo. ¿Dónde era? Más abajo. Más abajo. Punto, punto y punto. Ahí está. Fíjense. Este ángulo de, ¿cuánto sale? 71,07 grados. No se nota bien ahí, ¿no? Ahí se nota mejor. Ahí. Ya. Bueno, más o menos ahí se nota mejor, ¿no? Ese sería el ángulo 71,07, pero respecto del eje Y. Fíjense, ese ángulo está medido respecto del eje Y, ¿no? Si vemos desde arriba, respecto del eje Y hasta el vector, bueno, hasta el vector ubicado, ¿no? Fíjense, no está en el plano, sino es un ángulo que lo miden los dos, ¿no? Y veremos el último ángulo, que es respecto del eje Z. A ver, voy a poner un punto aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ángulo, punto, punto. Ay, no me elige el punto. Mm, no me deja moverlo. Ah, ahí creo. Ahí está el punto. Punto, punto, punto. Y ahí está, ¿no? Ese ángulo de 35,8 grados será el ángulo respecto del eje Z, ¿no? Están viendo, ahí tenemos tres ángulos que no están en ningún eje, ¿no? No están en ningún eje, pero que nos ayudan a ver, que nos ayudan a decir en qué dirección está. A ver, creo que les puedo cambiar el colorcito. Ya, a ver, un ratito. Está ángulo, propiedades, le vamos a poner un colorcito verde, le ponemos. Por tanto, naranja, ahí está, ese se nota, ¿no? Ese naranja medio clarito, a ver, un naranja más oscurito. Este, este. Ese medio rosa, ese sería el ángulo director de, ¿dónde se da aceptar? Listo. Ese sería el ángulo director, el coseno, ese sería el ángulo beta, ¿no? Sería el ángulo beta. El ángulo alfa, este es el ángulo alfa, vamos a cambiar de colorcito y le vamos a poner un celestito. Ese celestito, ¿no? Ese celestito sería el ángulo alfa, el ángulo director respecto del eje X. Y el negrito, a ver, sería el ángulo gamma, ¿no? Le vamos a poner un colorcito, a ver, rojo, púrpura. Ya, ese púrpura vendría a ser el ángulo gamma, que es el director respecto del eje Z. ¿Ah? ¿Se está entendiendo? Fíjense, ahí tenemos tres ángulos. Por lo tanto, esos tres ángulos nos dicen en qué dirección está nuestro vector A, en este caso, ¿no? Nuestro vector A. Ahí no se ve bien, pero ahí están. 35,8, 71,07 y 60, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula eso aquí manualmente? Eso es lo que a muchos no les gusta. A muchos no les gusta hacerlo de manera manual, de manera aquí en papelito, y todos ya que van a querer hacer esto, ¿no? Con esto no nos voy a calcular, pero no saben de dónde sale. Los cosenos directores los vamos a calcular de esta forma, ¿ya? Esos ángulos los vamos a calcular de esta manera. Em, Aquí tengo el ángulo, yo necesito saber ese ángulo, entonces esta función coseno, como en el anterior caso, ¿no? Cuando teníamos tangente de un ángulo, ¿no? ¿Cómo pasaba al otro lado? Como arco tangente, ¿no? O tangente a la menos 1. Aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Coseno de alfa, bueno, el coseno va a pasar como coseno a la menos 1 y vamos a tener una expresión para alfa solamente, ¿no? Coseno a la menos 1 de a en x sobre el módulo de a. Ya solamente eso vamos a hacer, ¿ya? El encontrar el coseno a la menos 1. ¿Está bien?
¿Hay alguna pregunta? Me olvidaba. Esta identidad también de acá. Esta identidad de acá. ¿Qué significa? Cuando nosotros encontremos los ángulos, ¿no? Que vamos a despejar de aquí alfa algo, beta algo, gamma igual algo. Si sacamos el coseno al cuadrado, bueno, el coseno de este ángulo, y lo elevamos al cuadrado, y le sumamos el coseno, el coseno al cuadrado del otro ángulo, más el coseno al cuadrado del otro, tiene que salirnos 1. Es como si estuviéramos haciendo la prueba, ¿no? De los vectores unitarios. Más o menos así. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer rápidamente. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Se está entendiendo más o menos la idea? Más o menos la situación. ¿Se entiende? A ver. Se ve bien los gráficos, ¿no? Este gráfico se ve bien. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Y fíjense, hacia el otro lado hay negativos, ¿no? Fíjense, hay -2, -1, debe haber por ahí. Es bonita esta aplicación, es muy bonito. Es interesante. Solo que es un poquito difícil de manejar con la mano. Ahí está, pero se está viendo, ¿no? ¿Cómo son los ángulos directores? No están sobre los ejes ni están sobre algún plano, ¿no? Es solamente están en el espacio y están, miren, inclinaditos están, ¿no?